Wilmer, bienvenido. Vamos a dar inicio. No sabes si sus demás compañeros se han estado conectando. Fernando sí, pero tiene problemas con el internet. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Bueno, Bueno, el día de hoy, como ya les habrán comentado, estaba planificado llegar al colegio, pero sin embargo, pues no se pudo. ujú. Entonces, bueno, vamos a estar viendo aquí y a ver qué pasa para el siguiente domingo, ¿verdad? Hace 2 semanas, yo les dejé una clase grabada, que era, Ujú. digamos, el eje de las variables, porque ustedes van a tener que despejar variables en, en este curso, ¿verdad? El día de hoy nos corresponde ver lo que viene siendo, permítanme si se dan, corresponde ver lo que son la progresión geométrica. Hasta el momento, pues solo hemos visto el tema de las progresiones así a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Qué son y todo eso? La primera semana vimos lo que venía haciendo, vamos a ver, vimos estos ejercicios, vamos a ver. Sí, vimos estos ejercicios donde prácticamente solo era de sustituir. El día de hoy, pues viene siendo casi lo mismo, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que son las progresiones geométricas. Una sucesión geométrica o progresión geométrica es una sucesión en la que cada término AN se obtiene multiplicando el término anterior AN1 por un número R llamado razón. Como se recuerda, hace 15, no, hace 13, no me recuerdo. La primera clase lo que veíamos eran resultados, pero de una suma, ¿verdad? Decíamos aquellos números que iban siendo consecutivos, pero al irle sumando. ¿Sí? Por ejemplo, si decíamos 2, 4, 6, 8, eran una suma. Ahora, lo que vamos a tener va a ser una multiplicación, ¿sí? Ahora lo que vamos a agregarle con el tema de la razón va a ser una multiplicación. Así que vamos a empezar. Permítanme. Dice, ejemplos, en este caso dice, término A1 sería 2, pero ahora miren algo. Aquí, en vez de sumarle, como se recordaba antes, nosotros teníamos, por ejemplo, si teníamos 3, 5, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros sabíamos que de este 3 para llegar al 5 nosotros le debíamos sumar 2, ¿verdad? 3 más 2 era 5 y 5 más 2 era 7. Ahora lo que vamos a encontrar para el término A2 va a ser multiplicando, mire. Entonces, ¿cómo es que este 2 vaya a pasar a ser 4? Bueno, multiplicándolo por 4. Y ahora en el A3, ¿cómo va a ser? Nuevamente multiplicándolo por 2. ¿Sí? Mire, aquí tenemos el término A1 que sería 2. Y 2 por 2 sería 4. 4 por 2 sería 8. 8 por 2 sería 16. ¿Sí? Entonces nos estamos dando cuenta cómo es que va a cambiar esto, ¿verdad? Porque al principio solamente pues sumábamos. Ahora lo que vamos a tener que hacer es multiplicar. ¿Sí? Vamos a multiplicar en estos casos. Voy a quitar esto aquí. La sucesión 2, 4, 8, 16, 32 es geométrica con razón de R igual a 2. La sucesión 1 menos 3, 9 menos 27, 81 es geométrica con razón R igual a menos 3, porque prácticamente para llegar a ello se está prácticamente multiplicando por el menos 3. En este caso, por ejemplo, tenemos 1, el primer término, ¿verdad? Para llegar al siguiente término debemos multiplicar por menos 3. 1 por menos 3 sería, en este caso, menos 3, ¿verdad? Menos 3. Menos 3 por menos 3 sería menos 9. Perdón, 9 positivo. Ahí estamos. 9 positivo por menos 3 sería menos 27. Menos 27. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que en este punto nosotros lo que tenemos viene siendo multiplicaciones, ¿verdad? Son multiplicaciones, no son sumas. ¿Sí? En este caso son multiplicación. Permítanme un momento.
Bueno, entonces, como ya dije, son multiplicaciones. La razón, dice, la razón se calcula dividiendo términos consecutivos. ¿Sí? Pues, en este caso dice AN más 1 dividido a N. ¿Sí? Prácticamente son términos consecutivos. De una razón, de una progresión, obviamente, ¿verdad? Dice, ejemplo, calculemos la razón de la siguiente sucesión geométrica. A1 es igual a 5, A2 es igual a 15, A3 es igual a 45, A4 es igual a 145. Por lo tanto, ¿cómo vamos a calcular la razón? Bueno, yo voy a seleccionar dos de estos términos, ¿vean? Por ejemplo, a mí se me ocurre elegir el 135 y el 45. Importante, debe ser sí o sí consecutivo, ¿sí? Por lo tanto, la razón va a ser igual a el término A4 dividido el término A3. ¿A cuánto equivale a 4? Sería a 135. 135. Dividido el término A3, que es de 45. 135 dividido 45 viene siendo 3. ¿Sí? Y aquí nosotros determinamos el valor de nuestra razón. ¿Sí? Con cualquiera se puede hacer media vez sea consecutivo. Por ejemplo, vamos a hacer otra vez. Si yo elijo, por ejemplo, el término A2 y el término A3, vamos a ver cómo nos queda. La razón va a ser igual a el término A3 dividido el término A2. Por lo tanto, el término A3 sería 45 dividido el término A2, que sería 15. 45 dividido 15, otra vez, es 3. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que se sigue repitiendo, ¿verdad? Ahora bien, sería erróneo, ¿verdad? Sería erróneo hacer lo siguiente. Si, por ejemplo, yo elijo el término A1 y el término A4, por decirlo así. Decir que la razón, permítame, decir que la razón va a ser igual a A4 dividido a 1. Vamos a ver por qué va a ser erróneo. A4, ¿cuánto sería? 135. 135. Dividido a 1, que en este caso dice que es igual a 5. Miren. 5. Pero miren algo, 135 dividido 5 sería 27. 27. Entonces nos damos cuenta que son resultados totalmente equivocados. El resultado correcto sería 3. ¿Por qué? Porque deben ser números consecutivos. ¿Sí? Números consecutivos. Vamos a quitar eso aquí. Dice, comprobemos que la razón es constante. Miren. En este caso, pues aquí ya se hace con otros términos, ¿verdad? A3 y A2, A4 y A3 y así sucesivamente, ¿verdad? No sé si hay una duda de cómo determinar la razón, Wilma. No, profe, no hay ni una. Vale. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que dice término general. El término general de una sucesión geométrica se calcula a partir del término A1 y de la razón. Aquí tenemos otra fórmula, vean, que es necesario tenerla en cuenta. El término AN, o sea, el término que nosotros nos piden, si por ejemplo nos piden el término 15 o el término 16, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a el término 1 por la razón elevado a la n menos 1. Ahorita vamos a ver cómo lo utilizamos. El término general permite calcular cualquier término de la sucesión sin necesidad de calcular lo anterior. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos piden, como ya dije, el término 16, pues no nos vamos a ir, digamos, de término 1, término 2, término 3, término 4. No, ¿verdad? Porque entonces nos vamos a tardar mucho. Sí, aquí nos tardaríamos mucho y no es correcto. Dice,
Calculemos el término general de la siguiente progresión. La razón sería igual a 3. ¿Por qué sería igual a 3? Vamos a ver, permítame eso, vamos a ver cuál nos dice aquí. Bueno, esa sería la fórmula, ¿verdad? Vamos a ver, permítame. Voy a abrir una pizarra. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Compartimos pantalla. Y vamos a llevarnos, dice, calculemos el término general de la siguiente progresión. Vamos a ver. Actual. Bueno, en este caso, vamos a ver primero cuál es nuestro modelo. Nuestro modelo sería este, miren. ¿Sí? A eso es a lo que nosotros queremos llegar. Bueno, en este caso, A1, pues A1 ya lo tenemos, que es 8, ¿verdad? Vamos a colocar aquí, digamos, los datos. A1, que sería igual a 8. Ahora bien, ¿qué más necesitamos aquí? N, pues N va a ser el número que nosotros queramos encontrar, y en ese caso, pues todavía no sabemos, pero lo que todavía no sabemos sería la razón. Sí, la razón todavía no la sabemos. Por lo tanto, vamos a calcularla. ¿Y qué necesitamos para calcular la razón? Dos números consecutivos. En este caso, vamos a decir que la razón va a ser igual al término A2 dividido el término A1. A2 dividido A1. A2 en este caso me dice que es igual a 24 dividido el término A1 que es 8. Por lo tanto, 24 dividido 8 es 3. ¿Sí? La razón es 3. Por lo tanto, al escribirlo como una fórmula que nos vaya a servir a nosotros para determinar cualquier valor, cualquier término, ¿verdad? El término 15, 14, 20, va a ser la siguiente fórmula. Vamos a poner acá cargar. Ahí estamos. AN, para todo número que nosotros queramos encontrar, AN va a ser igual a, ¿cuál es A1? Es 8, miren. 8 por la razón que es 3 elevado al número que nosotros estamos buscando, n menos 1. Y ahí nosotros tenemos nuestra fórmula, miren. Nuestra fórmula para cuando nosotros necesitemos calcular determinado término. ¿Sí? Si nos, por ejemplo, nos pidieran el término 15, bueno, ya solamente sustituimos 15 en vez de n. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, miren. El término general, vean, ya lo tenemos, miren. ¿Sí? 8 por 3 elevado a la n menos 1. Permítame, vamos a ver. Vamos a, por ejemplo, vamos a continuar con ese ejemplo. Si, por ejemplo, nos dicen determinar el término 20, por dar un ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Simplemente vamos a venir, vamos a copiar nuestra fórmula, donde nos dice que AN va a ser igual a 8 por 3 elevado a la n menos 1. ¿Sí? Pero ahora, vean, n, ¿sí? Vamos a tener que el dato de n va a ser igual a 20, que es el dato que nosotros queremos encontrar, ¿sí? El término 20 es el que nosotros queremos encontrar. Por lo tanto, lo vamos a colocar así. Por lo tanto, ahora ya no sería AN, sino que sería A20, mire, ¿sí? El término 20. Y el término 20 no va a ser más que decir 8 por 3 elevado a la n, pero ahora n es 20, mire, 20, si quieren lo podemos poner hasta en paréntesis, 20 menos 1, mire. Por lo tanto, aquí sería el término A20, término 20, va a ser igual a 8 por 3, permítame, 8 por 3
20 menos 1 sería 19. Mira, 19. Voy a corregir esos números porque no me gusta. 3 a la 19. Ahí estamos. Por lo tanto, vamos a hacer esa operación. 8 por 3 a la 19 sería, es un número bastante grande. El término a 20. El término a 20 sería, vamos a ver, 929. 929. 29, 809, 809, 809, 17, 3, 17, 3, 6. Entonces, en este caso, unidades de 1000, millón. 9.298.091.736 sería el término a 20 en este caso, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que son operaciones bastante grandes. Y por eso que si nosotros utilizamos las fórmulas, pues nos va a ser más fácil, obviamente. Porque si nosotros nos vamos contando, digamos, de A1 hasta 20, ¿verdad? Hasta el término a 20, diríamos 8 por 3, 24. 23 por 3, 24 por 3, 72. 72 por 3, 216. Y así nos vamos a ir hasta llegar al término 20. Mientras que aquí con la fórmula llegamos al resultado que nosotros necesitamos. Miren, sin la necesidad de estar haciendo ¿cómo puede decirse? Tantos cálculos, ¿verdad? Tantas multiplicaciones. Porque aquí solamente utilizando una multiplicación llegamos a lo que nosotros necesitamos, miren. ¿Sí? Que en este caso el término a 20 sería 9.298.091.736, el término a 20, ¿sí? Y prácticamente pues solo es hacer eso. 20 menos 1, sí, ahí estamos. Prácticamente eso es hacer para determinar los valores. No sé si hay alguna duda con este ejemplo, Wilmar. ¿Quiere que repita algo? No, profe, ahí está. Vale, vamos a ver. Seguidamente tenemos lo que viene siendo. También, no quiero poner aquí. Ahí estamos. Dice, también tenemos lo que viene siendo la suma de términos. ¿Cómo así? Para sumar los términos n, términos de una progresión geométrica, disponemos de varias fórmulas. La primera fórmula sería Sn, la suma de términos, va a ser igual a el término 1 por la razón elevado al número que nosotros queremos encontrar, menos 1 dividido la razón menos 1. La segunda fórmula es similar, simplemente pues prácticamente se resuelve la multiplicación ¿cómo se le conoce aquí? ¿Cómo es? La multiplicación de fracciones, vean, solo que aquí tenemos A1, ¿verdad? AN, perdón, por la razón menos A1 dividido la razón menos 1. Dice, nota, la segunda fórmula se ha calculado utilizando la fórmula en término general de la primera fórmula de la suma. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Suma de todos los términos. También nosotros podemos sumar todos los términos. Miren, eso nos va a servir a nosotros si, por ejemplo, nosotros queremos sumar los primeros 8 términos, por así decirlos. Eso vamos a ver unos ejemplos más adelante. Pero primero que nada debemos ver cuáles son esas fórmulas, ¿no? También podemos sumar todos los términos de una progresión. Dice, cuando la razón y la progresión es R menor que 1, se puede sumar todos los términos mediante la siguiente fórmula. La sumatoria de todos los términos va a ser igual al término 1 dividido 1 menos R. Eso sería de todos. Pero eso va a ser un poquito más adelante. Eso todavía no lo vamos a ver aquí. Vamos a ver una suma. Sí, vamos a ver una suma. Vamos a llevarnos cualquiera de las fórmulas. Vamos a, permítame, control X. Vamos a ver aquí. Vamos a decir, por ejemplo,
De la progresión anterior, sumar los primeros 4 términos. Ahí está, miren. Vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a hacerlo, digamos, si no tuviéramos fórmula, ¿cómo lo haríamos? Vamos a, permítame. Vamos a llevarnos esta serie. Ahí estamos. Control X. Página anterior. Ahí estamos. Si nosotros no contáramos con una fórmula y lo hiciéramos ahí sí que de manera, sin utilizar fórmula, sería lo siguiente. Prácticamente sería de sumar los 8 primeros términos, ¿verdad? Vamos a ver, calculadora. Prácticamente la suma de los primeros 8 términos sería 8 más 24 más 72 más 216. Y en este caso sería 320, mira. La suma de eso sería 320. Y esto es porque nosotros los tenemos, ¿verdad? Ahora, si nosotros no lo tuviéramos, pues tendríamos que ir sacando a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 y hasta donde lleguemos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, recordemos que la razón en este caso, vean, vamos a hacerlo ahora con fórmula. La razón, como se recordarán, la razón es de 3, ¿sí? La razón es de 3. La cantidad de términos que nosotros queremos sumar sería los primeros 4 términos, ¿verdad? Los primeros 4 términos. Bueno, entonces solamente sustituimos, ¿verdad? La suma de los primeros 4 términos, miren, ahora ya no es Sn, sino que S4 sería igual a el término 1. El término 1 es igual a 8. ¿Sí? Entonces vamos a decir que es igual a 8 por la razón. ¿Y la razón cuánto es? Es 3. 3 elevado a la cantidad de términos que queremos sumar, que son 4, ¿verdad? 4, los primeros 4 términos. Menos 1. Menos 1. Y esto dividido, la razón nuevamente que es 3, menos 1. Vamos a ver cómo nos queda en este caso entonces. Entonces vamos a tener a 8 por 3 elevado a la cuarta sería 3 elevado a la cuarta sería 81. 3 por 81 menos 1 dividido 3 menos 1 sería 4. Por lo tanto, vamos a decir aquí que 8 por 81 menos 1 sería 80. Dividido 4. Por lo tanto, vamos a tener que 8 por 80 dividido 4 sería 80 dividido 4 sería 20. 20. Y 8 por 20 sería igual a, permítame, permítame. No sé dónde me confundí aquí, vamos a ver. La razón cuarta, razón menos 1, razón menos 1, si está bien, vamos a ver. Primer término sería 8 más 24 más 72 más 216 220, sí, estamos, permítame. 8 por 3 a la cuarta menos 1 dividido. Aquí estamos. Aquí me confundí, ¿verdad? 3 menos 1 no es 4. Ahí me confundí. 3 menos 1 no es 4, por lo tanto no es 20. 3 menos 1 sería 2. ¿Sí? 2. ¿Sí? Entonces sería 80 dividido 2. ¿Sí? 80 dividido 2 sería 40.
Ahora sí, 8 por 40 sería 320. 320. Entonces nos damos cuenta que es el mismo resultado, mira. Es el mismo resultado. Pero aquí utilizamos fórmula, porque como ya dije, si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, la sumatoria de los primeros 15 términos, primero tendríamos que ir sumando y sumando y sumando y sumando, ¿verdad? Tendríamos que sumar esos 16 términos sin antes mencionar que debemos multiplicar, ¿verdad? Para saber el término 5 sería 216 por 3, después por 3, por 3, por 3, por 3, por 3, por 3, hasta llegar a 15, ¿verdad? Al 15 término. Y luego sumarlos. Mientras que aquí lo hacemos con fórmula y nos damos cuenta que viene siendo lo mismo. ¿Sí? Y esto, como ya dije, podemos utilizar también la otra fórmula. ¿Sí? Podemos hacer uso de la otra fórmula, no hay ningún problema. Podemos utilizar esta o esta. No hay problema. Cualquiera pueden utilizar. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, Wilmer. No, profe, está claro. ¿Está claro? Bueno, entonces, Wilmer, eso sería todo por el día de hoy. El día de hoy voy a activar la tarea número 1. Si llegamos al colegio la próxima semana, voy a estar resolviendo dudas, ¿verdad? Por el tema de la tarea. Ah, Pero sí, mientras tanto, eso sería todo por el día de hoy, Wilmer. Nos bueno, veríamos profe. la próxima semana. ¿Sí? Bueno, igualmente. Nos Va, vemos. va, Wilmer. Va, Wilmer. Feliz tarde.